Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a este pequeño taller práctico de aplicación de la metodología de interpretación por parábolas. Cuando hablamos de metodología y cosas un poquito complejas, hicimos esta grabación de una sola, son casi 2 horas de video, pero quisimos compartirla con ustedes a través de la cadena YouTube en un formato más fácil de seguir y lo hemos cortado en secciones de más o menos 30 minutos. Gracias por su interés. Les invitamos a seguir los videos en el orden. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas a través de la cadena YouTube, a través también contactándonos a través del sitio veritate4a.org. Gracias por su interés y que tengan un buen taller, que aprendan mucho y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, esta mañana les traigo un ejercicio sobre la metodología. Norberto nos sugirió el tema de la parábola de la cizaña. Y de hecho, es un tema muy interesante. La parábola de la cizaña está en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Ahora, una cosa interesante, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero para que una información a retener, el capítulo 13 de Mateo es uno de las principales fuentes de información sobre los métodos de interpretación por parábolas. Entonces, el capítulo 13 de Mateo es yo lo diría así, es un texto de estudio sobre la metodología por parábolas. Y bueno, encontramos diferentes ejemplos en el capítulo 13 de San Mateo. Yo quisiera llevarlos a Eastward. Vamos a hacer una pequeña revisión del capítulo 13 de San Mateo. Y entonces, la primera parábola que se presenta allí es la parábola del sembrador. Y yo les invito a leer cada una de estas parábolas de su lado. Entonces, la parábola del sembrador. Después hay una explicación sobre el propósito de las parábolas. ¿Ok? El propósito para esa generación, por supuesto. De ahí Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, ustedes ven, al inicio Jesús da la parábola del sembrador y después viene y la explica. Enseguida da la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Da la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Después hay un vínculo que hay entre las parábolas y la profecía. Después viene la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces viene su parábola, casi todas tienen su explicación. En todo caso, las dos principales, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña tienen su explicación. Entonces, aquí hay una explicación que Jesús da de la parábola de la cizaña. Y después continúa dando otra parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, la parábola de la red, tesoros nuevos, tesoros viejos, y termina con el tema de que Jesús es rechazado en Nazaret. Entonces vemos de que este pasaje contiene en muchísimas parábolas, muchísimos ejemplos de parábolas, y vamos a ver cómo este pasaje está estructurado. Entonces vamos a ir a los textos, a los diferentes textos, y antes de continuar con esto, yo quisiera decir que en este pasaje Jesús utiliza varios ejemplos de la agricultura. ¿Cuáles son los ejemplos que utiliza de la agricultura en ese capítulo? A ver, ¿quién me dice? El sembrador, El sembrador, sí. El campo, El El ca- segador, Pero, por ejemplo, la parábola del sembrador es una, el campo es un elemento de dos de las parábolas. Pero, por ejemplo, la parábola del sembrador es una, ¿y qué otra parábola es un ejemplo de la agricultura? Está basada en la agricultura. la higuera, arrancarla, arrancarla, caña. La cizaña, ok. arrancar la cizaña y el trigo. Pero bueno, esos son Primero la elementos, cizaña, ¿no? esos serían elementos de la parábola. ¿Qué otro? La ¿Qué otro? higuera, La higuera. ¿Ahí habla de la higuera? Yo no vi higuera. No. ¿Sí? en un ejemplo de la parábola de la higuera. O Sí, sea, no, sí, pero en este pasaje. en este pasaje ya. Ok. No, en Mateo 13. En Mateo 13 no hay higuera. la Eh, semilla, la mostaza, sí, la semilla de mostaza, ¿ok? Son ejemplos que vienen de la agricultura. Entonces, son modelos de la agricultura y sobre estos modelos una cosa interesante es de que un mismo símbolo tiene varias representaciones. Si estudiamos la parábola del sembrador y la comparamos con la parábola de la cizaña,
vemos que el campo, el terreno, tiene un significado en la parábola del sembrador y tiene otro significado en la parábola de la cizaña. En la parábola del sembrador, el grano, la semilla, tiene un significado y en la parábola de la cizaña tiene otro significado diferente. Entonces, es el mismo símbolo, pero que, es decir, el mismo natural, pero que tiene otro espiritual en la interpretación de la parábola. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta y es uno de los principios que hemos estudiado en metodología, es de que el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual y que un mismo natural puede tener varias representaciones espirituales y un mismo espiritual puede ser representado por varios símbolos naturales. Vamos a ver el ejemplo en el texto, que es importante que lo veamos. Vemos que en la parábola del sembrador, el campo, hay diferentes tipos de campo, de terreno, ¿no? Está a la orilla del camino, está junto a pedregales, está entre espinos y está en la buena tierra, por ejemplo. ¿Sí? Y en función del lugar en que cae cada semilla, pues va a dar un fruto diferente, ¿sí o no? Entonces, si vemos aquí, cuando Jesús explica la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue lo que fue sembrado? La palabra. ¿Sí o no? Entonces estamos haciendo un análisis rápido de esta palabra para entender la diferencia. Entonces, la palabra es lo que es sembrado. Entonces, la semilla es la palabra de Dios, el mensaje. ¿Y dónde es sembrada la semilla? En la parábola. Es en un terreno, ¿sí o no? A veces pedregales, a veces junto al camino, a veces entre espinos y otras veces en buena tierra, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué corresponde ese natural del campo en esta parábola? Al corazón. El campo de esta parábola es el corazón del que oye. Entonces, vemos que aquí el campo es el corazón. Pero en la parábola de la cizaña, vemos que el campo es ¿qué? El mundo. Es el mundo. Lo dice aquí Jesús. El campo es el mundo. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la metodología nos enseña de que un natural, es decir, el campo o el terreno, puede corresponder a diferentes espirituales. En una parábola es el corazón y en la otra parábola estábamos hablando del mundo. Depende de la parábola. Exacto, y es por eso que cada parábola, cuando yo les digo que cuando estudien una parábola, permanezcan en la parábola y en el contexto de la parábola. Ustedes pueden hacer uso de otros textos fuera de la parábola para explicar lo que ustedes quieren decir, pero la comprensión debe venir de adentro de la parábola. No sé si quedó claro lo que acabo de decir. Porque si nosotros venimos y estudiamos la parábola de la cizaña y decimos, el campo es el corazón, y entonces empezamos a hacer una aplicación en la que el campo es el corazón, ¿por qué? Porque aprendimos que el campo es el corazón en la primera parábola, ¿sí o no? Si hacemos eso, ¿qué pasa? ¿Entendemos o no entendemos la parábola? No la entendemos porque el símbolo, si bien es el mismo símbolo, está representando cosas diferentes. Es por eso que tenemos que tener cuidado en la forma en que interpretamos estos símbolos. Entonces, ahora sí vamos a leer la parábola de la cizaña que está en Mateo 13, del 24 al 30. Y dice el versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Es una cosa interesante, yo quisiera empezar a subrayar palabras claves. Aquí utiliza el término semejante. Cuando yo encuentro la palabra semejante o encuentro es como, eso me permite entender de que es una parábola, ¿sí o no? Sí. Es semejante a. Y de ahí continúa diciendo a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Okay. Después les explico por qué estoy subrayando el su. ¿Ok? En su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña.
Una cosa interesante es de que la cizaña y el trigo, pues son plantas diferentes, pero cuando están en crecimiento es difícil diferenciarlas. Pero es cuando llegan a madurez y dan el fruto que se ve la diferencia entre el trigo y la cizaña. Entonces es cuando dio fruto, entonces apareció. No fue que recién ahí brotó la cizaña, sino que se hizo evidente que la cizaña estaba allí. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuál es la semilla? La buena semilla es que es trigo, ¿no? El trigo. Porque por el momento no sabíamos qué semilla era, ¿no? Pero aquí se trata de trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces vamos a empezar a colocar los elementos naturales de esta parábola. Hermano, Sí, ¿puedo decir algo? sí, claro, hermano. Que bueno, en mi parecer yo veo que el trigo y la cizaña que fueron atados, el trigo es, la cizaña es el mundo y el trigo son los hijos de Dios. Y eso se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando van a ser atados los malos y echados al fuego, y los buenos irán con el Señor, Muy bien. heredar la tierra. Pero entonces vamos a analizarla por etapas, está bien, pero vamos a analizar por etapas si hay un pequeñito error. Vas a ver, Miriam, pequeñito error en lo que acabas de decir. Entonces yo diría que el primer elemento es el hombre, ¿ok? Y el hombre del que habla la parábola, ¿se acuerda que hay un hombre y el hombre qué hace? Siembra. El hombre el que siembra la semilla, está ¿Qué sembrando, característica tendría el hombre? el Es padre de el, familia, es el dueño del campo y es el que el siembra la dueño del semilla. campo. Está muy bien lo que ustedes dijeron, muy bien. Ahora, el segundo elemento que yo quisiera colocar aquí es el trigo. Digamos que la semilla es lo que se cataloga como buena semilla, es el trigo. Entonces, ¿qué característica tiene el trigo? En la parábola, estoy hablando de la parábola. ¿Qué me dice la parábola del trigo? ¿Qué es qué? Que es apartado al final. Es bueno. Es buena semilla, ¿sí o Bueno, no? Ujú. Pero tiene otra característica. ¿Quién compró ese trigo? Claro, el dueño del campo. No El fueron dueño los, sí, para poderlo sembrar. no fueron los sembradores los que compraron el trigo, sino el dueño del campo, ¿sí o El no? dueño del campo. Muy bien. Ahora, otro elemento que yo quisiera colocar y donde se pasa este asunto es el campo, ¿sí o no? ¿Qué característica tiene el campo? es donde está la semilla. Un terreno. Muy bien, a ver, Itamar dice que es del dueño y ¿qué más? ¿Y dónde ¿Dónde se está siembra qué? la semilla? Donde se siembra la semilla, ¿ok? Es donde se siembra la semilla y donde sucede la historia. O sea, toda esa historia está en torno al campo, Campo. ¿ok? Estamos en el natural. Por el momento no saquemos espiritual, vamos etapa por etapa y van a ver que es bastante sencillo. Entonces, el tercer elemento que yo quisiera colocar son los hombres, en plural, o siervos. En una parte al inicio dice, mientras los hombres, ¿qué hacían? Dormían. Sembraba. Y entonces, ¿qué característica tienen los hombres o los siervos? Pero son ¿Dormían? los Sí. hombres o los siervos. Es dos diferentes. No, no son diferentes, son los No. mismos. Ah, porque yo había, entonces yo, bueno, me equivoqué. Yo puse que eran los ángeles. Espiritual, No, sí. ya vamos allí, pero por el momento no estamos, Paola, no estamos todavía en el espiritual, Ah, ¿ok? Estamos en el natural y las características del natural. Ahora, los hombres, al inicio de la parábola, digamos que hay dos tipos de obrero. El primer grupo son los hombres que estaban durmiendo, que también se les llama los siervos.
Ese es el primer grupo. ¿Y qué característica tienen? Y Tamar dijo, duermen y qué más. Y por ahí dijeron alguien más. ¿Qué hicieron ellos al inicio de la parábola? Siembra. Sembrar. Siembra, claro. Son sembradores y también duermen. ¿Ok? Obviamente no es un delito dormir, pero es una característica en la parábola de que ellos se durmieron. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo e hizo. ¿Ok? El otro elemento que quisiera agregar, pues, es el enemigo. ¿Qué característica tiene el enemigo? Ya sé. Malo. Es malo. Sembrar, Yo creo que Pero en la parábola, quedémonos en la parábola. ¿Qué? sembrar la cizaña. Él siembra la cizaña. ¿Con qué objetivo siembra la cizaña? de hacerle mal al vecino. De engañar. De hacerle mal. Sí. ¿Qué quiere destruir él? De La Que logra que cosecha. la El siembra, trigo, claro. el trigo. Sí. Quiere destruir el trigo. Exacto, entonces quiere destruir la obra de sembrar. Yo le coloqué aquí para usar una palabra corta. Ustedes si tienen más espacio pueden colocar más. Todo eso es verdad. Él quiere destruir la obra del hombre, el dueño del campo, ¿sí o no? Y enseguida tenemos la cizaña. ¿Qué pasa con la cizaña? Mala ¿Qué hierba. característica tienes? Es mala. Mala Mala hierba. Es mala semilla, ¿sí o no? Mm. Bueno, agreguemos otro. La fructificación. O sea, ¿qué característica tiene la fructificación? Que salen todas dos al La mismo tiempo. cosecha. Sí, pero ¿qué hace la cosecha? ¿Qué Revela, efecto tiene en la Muestra parábola? la una y la Revela, otra. revela. A revela ver. lo bueno y lo malo. Muy bien, Norberto, ¿qué dijo? Muestra la una y la otra. O sea, Sí, la y Eden diferencia. dijo, revela lo Revela bueno. y lo malo. Muy bien, entonces es cuando se diferencia la hierba por su fruto. Es decir, aquí tenemos que estar en el natural y tenemos que quedarnos en el natural. No metamos el espiritual acá porque nos enredamos. En esta columna, solo natural. Entonces, por el momento, ahora, Eden dijo bien porque se revela lo malo de lo bueno, pero en términos de semilla, de planta, ¿no? La planta mala y la planta buena. Sí. ¿Ok? Pero tengamos cuidado de quedarnos en el mismo contexto. Enseguida viene otro evento que también está en la lista natural, la siega. ¿Qué característica tiene la siega? ¿Todo el mundo sabe qué es la arranca. siega? Es Recolectar. Arrancar lo que se ha sembrado. De Exacto. recoger, ¿no? Es el momento en que ¿qué se hace? Viene la cosecha. Se Recolectar. recolecta, se Recoger. recolecta. De recoger los frutos. Es el momento en que se recogen los frutos, es decir, la cosecha, todo lo que ustedes dijeron está bien. Ven que por el momento está muy sencillo y estamos solo en la parábola, no vamos a salir a otro lado. Los segadores. ¿Qué característica tienen los segadores? Son sirvientes. Ahora, si yo les digo una cosa, les voy a poner una pregunta. Si yo digo que aquí los segadores son los ángeles, ¿está bien? No, Ah, No, no, porque estamos en el natural. Entonces, ¿qué son los segadores? ¿Qué característica tienen los segadores? son los que sirven. hombres son los sirvientes del dueño. Los que cuidan. No, que recogen el no, fruto. porque en la parábola no son los mismos. Porque, vean una cosa, si fueran los mismos, entonces en la parábola diría, y cuando llegue la cosecha, yo les diré que recojan, ¿sí o no? Pero en la parábola dice, cuando llegue la siega, yo diré a los segadores, él está hablando de sus siervos, yo diré a los segadores, es decir, que implícitamente en la parábola me está diciendo que ese grupo de segadores son diferentes de los siervos que se durmieron al inicio. Aquellos que sembraron. Es una manera, Es no, verdad. sí, pero es importante ese detalle porque esto implica de que no es el mismo grupo. Son todos siervos de Dios, son todos siervos del dueño del campo, pero no son los mismos. No sé si quedó claro ese punto. Son los que recogen la cosecha. Ellos siembran y van, y luego cuando es la cosecha van a recoger ellos mismos porque trabajan para el dueño. Miren, yo voy a leer, dice, aquí están hablando los siervos del Señor, es decir, el primer grupo está hablando con el Señor y les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Ah, sí, hay otro grupo que viene, entonces es normal, porque sí, tiene razón, porque aquí en Francia cuando es tiempo de cosecha, recogen a Cesonía. Además de eso, podríamos utilizar un término, está muy bien lo que dice Isabel, y podríamos utilizar un pasaje bíblico en el que Pablo dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Sí? No son oficios especializados en la agricultura, y en esa época los segadores eran especiales para hacer eso. Entonces, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Obviamente, una persona que siembra puede cegar, pero en este caso, de una manera directa, me le está diciendo la parábola que el Señor les va a hablar a otros, porque si fueran ellos mismos, ¿qué les diría? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo os diré, recoged primero la cizaña y atadla. ¿Es eso lo que dice? No. Dice, yo diré a los segadores. Significa que está hablando a otro grupo, porque ¿quiénes están hablando con el Señor? Los siervos. Entonces hay otro grupo. ¿Estamos de acuerdo? Es que para todo el mundo está claro. Sí, está claro. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces serían los que recogen la cosecha. Exacto. Entonces, ¿los segadores qué característica tienen? Los Ya segadores lo acabo de decir, recogen. Norberto. Recogen la cosecha. Exacto. Por el momento estamos algo muy sencillo, muy básico, ¿ok? Enseguida viene otro elemento más, es el fuego. ¿Para qué sirve el fuego en esta parábola? Para purificar. Para quemar. Para quemar la paja. Muy importante lo que dice Miriam, es muy importante. ¿Qué dijo Miriam? ¿Puedes repetir? Para purificar. Ahora, ¿por qué purifica el fuego en esta parábola? ¿Qué hace con la semilla, con la planta y su semilla? La Porque quema. quema Queda la cizaña. destruida. Ok, Queda destruida. Separación. perfecto. Ahora, ¿qué pasa Separa. qué pasa cuando una semilla es quemada? ¿Germina? Se muere. No, Se muere. Es decir, que Queda en polvo destruye ya. definitivamente. ¿Sí o no? Ujú. Estamos en la parábola, ¿ah? No estamos en otra cosa. Entonces sirve para destruir definitivamente la mala hierba. Hierba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tienen otra Purificar. idea, me la pueden decir, ¿no? Purificar sería en el espiritual, ¿no? Que sería la separación. Sí, exacto. Por eso utilicé el término de Miriam para ir al natural y explicar lo que hace el fuego en esta historia. Y Norberto tiene razón, tenemos que permanecer en el natural y hacer solo el natural. Es decir, que en el natural, el fuego en esta parábola sirve para destruir definitivamente la cizaña, para que no vuelva a brotar. Porque ¿qué pasa si no la queman? Vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Exactamente. Y el granero. ¿Para Les qué sirve el granero? almacena. Para ¿Ah? almacenar todo lo que se ha cosechado. Exactamente. Coloca el ligar. Es el lugar. ¿Ok? Lugar donde se recoge el buen grano. Fruta. ¿Ok? El buen grano. El lugar donde se recoge el buen grano. No tengo más errores, ¿no? Ok. ¿Es hierba o hierba? No es con H, Oscar. Sí, Ay, sí. hierve con H. Ay, yo estoy escribiendo, pero se me olvidó el español y no aprendí el francés. Hierba. ¿Hay más errores? ¿No? Correcto. Ya, ok. Está bien. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta pequeña sección y no olviden que la que sigue es la continuación del video. Que Dios les bendiga y que bendiga su interés y su curiosidad. Hasta la próxima.